Bien, otra cosa interesante dentro de lo que es JavaScript es el manejo de objetos. Bien, y el manejo de objetos en este caso tiene que ver o cambia totalmente la forma en cómo nosotros, o los que si ustedes han visto antes objetos en Java, bien, cambia mucho la forma en cómo se trabajan los objetos. Bien, vamos a ver que el objeto, para poder crearlo, recuerden que siempre la forma de crear una variable, yo le voy a llamar, por ejemplo, O de objeto. ¿Bien? Entonces siempre la forma de declarar las variables parte con la sintaxis var, y en el video anterior vimos lo que eran los arreglos que se representaban por corchetes. En este caso, un objeto se representa por medio de llaves. Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos declarar un objeto que se represente o esté representado por un trabajador, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos escribirlo hacia abajo, bien, o hacia el lado, bien. Yo lo voy a escribir hacia abajo para que se pueda entender, bien. Por ejemplo, para poder trabajar con objetos, el objeto parte con una llave y el objeto se compone tanto de propiedades como de métodos, ¿bien? Entonces nosotros podríamos decir que este objeto podría tener un atributo que se llame root y podríamos definir el root como 1, 2, 3, raya 2, por ejemplo. Bien, entonces aquí estamos definiendo un objeto. Las propiedades se separan por comas, bien, los atributos, y posteriormente acá lo que se debería hacer es definir, por ejemplo, el nombre de este objeto. Entonces el nombre de este objeto se va a llamar, por ejemplo, Pedro. Bien, podríamos definirle también un apellido. Entonces la estructura siempre va a ser esta. Bien, entonces el apellido de Pedro en este caso va a ser, en este caso, Pedro Pérez. Bien, y por otra parte le vamos a poner que tiene una ciudad, por ejemplo. Y la ciudad en este caso va a ser Talca. Bien, entonces si nosotros vamos a trabajar con objetos, tenemos dos alternativas. Podemos crear solamente sus propiedades o podemos crear tanto sus propiedades como sus métodos. Pero un objeto básico podríamos definirlo de esta forma. Bien, entonces una vez que nosotros terminamos nuestro objeto, cerramos nuestra llave y posteriormente le damos el punto y coma para que nos cree la estructura. Bien, damos un enter y si colocamos O ahora, enter, fíjense que ahí ya tenemos nuestro objeto. Y si vamos al detalle, fíjense que aquí tenemos nuestra estructura, tenemos un root, nombre, ciudad, apellido, bien, obviamente lo ordena por abecedario, bien, pero esos son los elementos que nosotros tenemos asociados, bien, a O. Entonces O almacena una estructura de datos, bien. Entonces con O podríamos mostrar el nombre, por ejemplo. Entonces accedemos a la propiedad del nombre, bien, y nos aparece Pedro, por ejemplo. O punto apellido y nos aparece, en este caso, Pérez, bien, y así sucesivamente. O sea, hemos creado una estructura de datos en donde por medio de O punto accedemos a los atributos de este objeto. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de, perdón, tenemos un ejemplo de, bueno, crear, le puse sorry, es clear, bien, ahí está. Ahí tenemos un objeto inicial. Bien, otro objeto que podríamos hacer, por ejemplo, podríamos crear un objeto. Vamos a cambiar la estructura del objeto que acabamos de crear. Bien, vamos a ponerle solamente un nombre. Bien, voy a escribir hacia abajo, aquí, un nombre que se llame, por ejemplo, Juanito. Bien, y Juanito va a tener una función que se va a llamar saludar. Entonces podríamos también tener un objeto con atributos y métodos. Bien, como ya entendemos la lógica de cómo crear un objeto, en este caso Juanito va a tener una función, bien, que se va a llamar saludar, bien, y esta función va a ser anónima y le vamos a colocar aquí que diga, por ejemplo, return
hola a todos. Ese va a ser su función. Bien, cerramos el método. Bien, y posteriormente cerramos el objeto. Bien, ahí. Damos un enter y nuestra variable o se nos crea, ¿cierto? Con esa estructura, si nosotros las abrimos, nos crea en este caso el nombre, que es Juanito, y el método, que es saludar. Bien, entonces si nosotros hacemos o.nombre, nos aparece ahora Juanito, y si colocamos o.saludar, ¿cierto? Ahí llamamos al método que se llama hola a todos. Bien, entonces ahí ya tenemos la otra parte del objeto en donde tiene tanto datos como también tiene métodos. En el caso de los ejemplos que vienen más adelante, no vamos a enfocarnos tanto en los métodos, sino que más bien en la estructura de datos. Bien, otra cosa interesante dentro de los objetos es que los objetos pueden contener dentro de él su otra estructura. Bien, por ejemplo, vamos a definir una variable o que va a ser igual a un objeto. Por ejemplo, vamos a definir nuevamente un nombre que se va a llamar Juanito de nuevo. Bien, y este Juanito va a tener un teléfono. Bien, teléfono o teléfonos, mejor dicho. Y teléfonos va a ser un arreglo de teléfonos. Por ejemplo, uno de los teléfonos puede ser 223322 y el otro teléfono, por ejemplo, puede ser 555,112, por ejemplo. Me equivoqué. Ahí. Y además de eso, bien, Juanito o este objeto O va a tener una dirección. Bien, dos puntos. Pero la dirección va a pasar a ser también otro objeto. Por ejemplo, la dirección va a tener una calle que va a ser, por ejemplo, 34 Oriente. Bien, va a tener un número. Bien, que ese número va a ser, por ejemplo, 444. Bien, y va a tener en este caso no, esas dos operaciones solamente. Bien, entonces se cierra. Oh, sorry, le puse un enter y 444. Ahí cerramos esa llave. Bien, y posteriormente cerramos la llave del objeto. Bien, ahí voy a correr este un poquito más para allá para que se vea ahí que esta llave es de esa y esta llave de acá es de esta. Bien, esto también lo voy a tirar un poquito más hacia la derecha para que se vea mejor. Ahí también, también y también. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver lo siguiente. Vemos un objeto completo que parte de aquí a acá, que tiene atributos. ¿Cuántos atributos tiene este objeto? Tiene 3 atributos. Tiene un nombre que se llama Juanito, tiene teléfonos, que es un arreglo de valores, y tiene una dirección, que es un objeto que tiene 2 atributos. Bien, entonces, ¿qué pasa si nosotros lo creamos? Vamos a ver, ahí, creamos O, voy a limpiar para que podamos verlo mejor. Y acá esta variable O, ¿cierto? Que tiene una estructura completa. ¿Qué pasa si quisiéramos saber la calle de Juanito? Por ejemplo, queremos hacer lo siguiente. Por ejemplo, no vamos a hacer una. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a colocar el nombre de Juanito, por ejemplo, o guardar en una variable R de respuesta, por ejemplo, hola, con comillas, por ejemplo, hola, me llamo, por ejemplo, si tuviéramos que mostrar la información, mostramos o.nombre, ¿cierto? Ahí está, más, y vivo en, y si quisiéramos mostrar, en este caso, la dirección, tendríamos que colocar o.dirección punto calle más y el número de teléfono, perdón, de la casa en este caso, ¿cierto? Y el número estaría dado
con un espacio acá, o si no se va a ver feo, y el número estaría dado por lo mismo. Accedo al objeto, accedemos a la dirección, y de la dirección accedemos al número. Entonces ahí estamos escalando dentro de la estructura que tenemos acá. Bien, entonces si nos fijamos, la variable R tiene o.nombre, ahí está. Luego vivo en o.dirección, o.dirección, punto, ahí está, calle. Bien, y luego o.dirección, número, ahí estamos mostrando el número. Bien, de esa manera. Entonces damos un enter, mostramos la variable R y nos dice: hola, me llamo Juanito y vivo en la 34 Oriente con número 444. Bien, ahora, ¿qué pasa si quisiéramos mostrar los teléfonos de Juanito? Bien, tendríamos que hacer algo como lo siguiente: o.teléfonos. Bien, y ahí estamos mostrando los teléfonos. Bien, ¿qué pasa si quisiéramos recorrerlo con un ciclo for? ¿Cierto? Podríamos hacerlo de la siguiente manera. Y a lo mejor, que más adelante lo vamos a ver, a lo mejor la información debería cargarse en una tabla o en un list view, no sé. La idea es que podamos ver la forma en cómo poder representar esta información. Entonces, si tuviéramos que cargarlo en un for, por ejemplo, declaramos una variable res igual a vacío, hacemos un for, bien, desde i igual a 0 hasta i menor que o.teléfonos.len, que es el tamaño del arreglo, bien, explicado en los videos anteriores con i++, bien, y acá lo que podríamos hacer es lo siguiente: res va a ser igual a res más, y voy juntando los teléfonos, que sería o.teléfonos, teléfonos es un arreglo, entonces colocamos la variable i, que es, voy a sacar en esa posición el teléfono asociado, o la cantidad de teléfonos que tengo, que puede tener 1, 2, 3 o más, concatenado con una coma, bien, o simplemente con un espacio. Cerramos el for, ¿cierto? Y entonces podríamos decir eso, bien. Entonces R o res vendría siendo la lista de los teléfonos. Bien, si quisiéramos recorrer un arreglo dentro de un objeto. Bien, entonces el tema de los objetos es un tema súper interesante y obviamente más adelante se va a poder trabajar de mejor manera, bien, pero es importante conocer la estructura del arreglo, perdón, la estructura de los objetos, que los objetos no solamente pueden tener datos como string o enteros, sino que también pueden tener otros objetos y además pueden tener arreglos, bien. Espero que les sirva este video para poder formalizar y complementar algunos de los conceptos explicados anteriormente, y en el siguiente video vamos a explicar cómo poder trabajar con un arreglo de objetos. Bien, dejamos hasta acá entonces este video.